Un banco ofrece una cuenta de ahorro que tiene una tasa de porcentaje anual de 3.4% con el interés compuesto trimestralmente. Ashley deposita $2,000 en la cuenta. Primeramente queremos saber qué ecuación puede ser utilizada para determinar el saldo de la cuenta después de 3 años, y luego cuál es el saldo de la cuenta después de 4 años. La fórmula de interés compuesto se ofrece aquí abajo, cuando P es el principio o la cantidad de comienzo. R es la tasa de interés anual expresada como un decimal. N es el número de compuestos al año. Aviso que ocurre aquí y aquí. Así que en este caso, desde que el interés se complete trimestralmente y hay 4 trimestres en un año, no sería igual a 4. Si fue mensual, no sería el 12. Es tiempo en años. Y A es la cantidad después del tiempo T. Entonces, para esta situación tenemos la ecuación A igual la cantidad de partida, que es $2,000 x la cantidad 1, más la tasa de interés anual expresada como decimal. 3.4% como un decimal sería 0.034. Permitimos el símbolo del por ciento, y dividimos en 100 o movimos el punto decimal a los dos lugares izquierdos, divididos por n, el número de compuestos por año. Está compuesto trimestralmente y hay 4 trimestres por año, así que n es 4. El exponente va a ser nxt, otra vez, n es 4, así tenemos 4t como nuestro exponente. Por lo tanto aviso dividir la tasa de interés anual en 4, esta sería la tasa de interés trimestral. Luego multiplicar 4x el número de años, este exponente sería el número de trimestre. Ahora vamos a seguir adelante y simplificar esto. Tenemos A igual 2,000 por 1 más 0.034 dividido por 4. Esto será de 1 más 0.0085. Así que tenemos 1.0085 elevado al poder de 4t. Así que esta sería la ecuación que nos daría el saldo de la cuenta después de t años. Entonces, si queremos saber el saldo de la cuenta después de 4 años, simplemente vamos a sustituir 4 por t. La cantidad de dinero en la cuenta sería 2,000 por 1 más 0.085 elevada al poder 4 por 4, que será el poder 16 potencia. Vamos a seguir y determinar este valor. Nos dirigiremos al centro más cercano. Así que tendremos 2,000 por 1,0085 elevados al poder de 4 por 4 o 16. Así que el saldo de la cuenta será de $2,290.05.